vamos a hablar sobre la sesión número 3, que lo vamos a impartir de 3 diferentes formas. Vamos a hablar sobre céstodos, nemátodos y tremátodos. Empezamos con céstodos. Como número 1 tenemos Monolepis nana, que vamos a hablar sus estadios: huevo, adulto y proglótido. Empezamos con el estadio de huevo. Miden entre 30 a 50 micrómetros o 45 micrómetros por 30 micrómetros. Son esféricos y erianos. Los huevos son liberados por proglótidos grávidos. Su estructura de interés: el huevo contiene un oscófera o embrión esacato, la cual está encerrada en una envoltura interna llamada embriófero. Unos importantes para su identificación es la presencia de 2 engrosamientos en los polos de embriófero, donde se originan 4 o 8 filamentos polares que se dirigen hacia el ecuador del huevo. Ahora vamos a hablar sobre el estadio adulto, que son notables por su tamaño. Es un céstodo pequeño que en su fase adulta no suele medir más de 45 milímetros de largo. Sin embargo, en infecciones experimentales pueden alcanzar hasta 21 centímetros. Su forma y estructura de interés: su cuerpo se divide en 3 regiones, en escólex, cuello y estrobilio. El escólex mide casi 300 micrómetros y contiene una estructura de fijación y puntos importantes para su identificación. El escólex está provisto de 4 ventosas y un rostelo protactivo y retráctil. Este rostelo está armado con 20 a 30 ganchos dispuestos en una sola hilera. Vamos a hablar sobre el estadio de proglótido. Su cuerpo o estrobilio está formado por unidades llamadas proglótidos. Son céstodos, son enemitos polizoicos y cada proglótido contiene los órganos reproductores, ya que es hermafrodita. Sus puntos importantes para identificación se distinguen en 3 tipos: inmaduros, maduros y grávidos. El proglótido maduro presenta un poro genital unilateral, 3 tentáculos redondos y un ovario bilobulado. El proglótido grávido está lleno de huevos. Es poco frecuente en los pacientes los impulse intactos, ya que se desintegran al desprender la cadena, liberando los huevos en la materia fecal. Este proceso de desintegración es llamado apólisis. Vamos a hablar sobre el prurito académico y comentarios. Es la única que tenía capaz de complementar todo su ciclo de vida dentro del huésped humano. Esto facilita la autoinfección interna, lo que puede resultar en altas cargas de gusanos y parasitosis masivas. Las infecciones se adquieren por la ingestión de huevos que al eclosionar liberan la oscófera. Vamos a hablar sobre su ciclo biológico. Huevos embrionados del parásito son eliminados con las heces y pueden ser ingeridos directamente por el ser humano o por roedores. Una vez el intestino libera la oscófera, que penetra las vellosidades intestinales y se transforma en cisticercoide. Al madurar, el cisticercoide emerge a la luz intestinal, donde se desarrolla el adulto, que habita en el intestino delgado. Los proglótidos grávidos liberan nuevos huevos que salen en las heces complementados en el ciclo. También pueden participar un insecto intermediario como pulgas o escarabajos de la harina, que al ser ingerido transmiten la etapa infectante al hospedero. Como número 2 tenemos la Heminolepis diminuta, que la Heminolepis diminuta la tenía la de la rata y del ratón. Este céstodo se encuentra principalmente en roedores. Es un ejemplo de parasitosis que se presenta de forma esporádica en humanos. El estadio de huevo. Los huevos son esféricos, su tamaño oscila entre 60 y 80 micrómetros. Su presencia en estructuras de interés: tienen una membrana externa transparente y algo amarillenta y una membrana interna que rodea la oscófera. Entre estas dos membranas existe el material gelatinoso incoloro
Dentro se encuentra la oscófera o el embrión exacanto, dispuestos en forma de abanico. Sus puntos importantes para su identificación: el criterio fundamental para la diferencia en este huevo de la Isminolepis nana es que la membrana interna posee 2 engrosamientos polares, pero carece de filamentos polares. En su estadio en adulto, el adulto Isminolepis diminuta es un gusano plano segmentado, un cesto. Miden entre 20 y 60 centímetros de longitud, aunque se haya reportado en el glosario con su tamaño de hasta 90 centímetros. Es un parásito grande que emparenta la Isminolepis nana. Su presencia en estructuras de interés: su cuerpo se divide en escólex, cuello y estróbilo. Su escólex es pequeño y rodeado y posee 4 ventosas en forma de copa. Sus puntos importantes para su identificación: la característica crucial es que su rostelo está sin ganchos. El rostelo está invaginado en una cavidad en la proporción más apical del escólex. A diferencia de algunas tenias, esta es desarmada. Su estadio eploglótido es... El estróbilo contiene proglótidos inmaduros, maduros y grávidos. Los proglótidos grávidos se desprenden de la cadena y se desintegran en el intestino, liberando los huevos que salen de la materia fecal. Vamos a hablar un poco de su ciclo biológico. Los adultos viven en el intestino delgado de roedores, donde liberan proglótidos grávidas que se desintegran y liberan huevos embrionados en las heces. Los insectos como pulgas o escarabajos de la harina ingieren en los huevos, que liberan un oscónfera dentro del intestino del insecto. La oscónfera se desarrolla en un cistercoide dentro de las vellosidades intestinales del insecto, que es la etapa infectante. Cuando el roedor o el ser humano ingiere un insecto infectado, el cistercoide se libera, se fija al intestino y madura a tenia adulta, reiniciando el ciclo una y otra vez. Número 3, vamos a hablar sobre la Liputurium latum. Su estadio en huevo: concentrémonos en el huevo, la forma que encontramos en las heces para el diagnóstico. Miden entre 65 micrómetros por 45 micrómetros. Se caracteriza por ser anchos y ovoides o elipsoidales. Su estructura de interés son del espérculo. Esta es una cubierta en forma de tapón en uno de sus extremos que pueden tener la apariencia de un botón. Sus puntos de identificación es crucial anotar cuando son expulsados en las heces fecales. Contienen un embrión inmaduro. A diferencia de otros parásitos, deben caer en agua dulce para que el embrión madure y se desarrolle coracido. Comentarios: estos huevos son tipos Pseudophyllidea y están cubiertos por una cápsula de esclerotina. Su gran número, hasta 1 millón diario, facilitando el diagnóstico en heces, a menudo sin necesidad de técnicas de concentración. Su estadio en proglótido tienen como características más anchos que largos. Esto es una diferencia clave respecto a otras tenias. Su estructura de interés: los proglótidos maduros y grávidos están ocupados casi totalmente por los órganos sexuales. Una de las características notables en el útero es forma de roseta que contiene los huevos. Su punto de identificación: la liberan los huevos. Ocurre en la forma única periódicamente a través de un poro uterino central. Los proglótidos solo se desprenden cuando son seniles y se desintegran gradualmente, en contrastes con otras tenias que eliminan segmentados enteros. Sus proyectos académicos y comentarios: un punto de interés particular sobre el parásito compiten con el huésped por la vitamina B12. Esta sustancia de la vitamina puede ser tan significativa que el parásito puede causar cuadros de anemia grave, conocida como anemia megalobástica. Vamos a hablar un poco de su ciclo biológico. Los huevos del parásito son eliminados con las heces humanas en el agua. Ahí el huevo no embrionado madura y se libera como una larva, llamada coracidio.
que es ingerida por un crustáceo como un copépodo. Dentro de este, el coracidio se transforma en persecoide. Cuando un pez de agua dulce se alimenta de un crustáceo infectado, la larva evoluciona a persecoide, que es la fase infectada. Finalmente, el ser humano se infecta al consumir pescado crudo o mal cocido, con larvas persicoides. En el intestino delgado, la larva se fija con el escólex y se desarrolla en la tenia adulta, completando el ciclo una y otra vez. Número 4. Dipylidium caninum. Vamos a ver su estadio en huevos y cápsulas o viguera. Su tamaño en huevos miden entre 20 a 40 micrómetros de diámetro y específicamente de 35. Su estructura de interés posee una cubierta delgada y lineal. En su interior albergan la oscófera o embriones sacando, que tiene 6 ganchos. Su cápsula. La cápsula o viguera, también llamado paquete o cápsula matricial, agrupa varios huevos, dando una apariencia de racimos. Esta estructura acelera de esclerotina envuelve de 8 a 15 huevos. Su identificación en presencia de estos cúmulos o paquetes de huevos es una característica fundamental para el diagnóstico en microscopio. Su estadio en proglótido. Su tamaño y forma. En adultos en gusanos pueden alcanzar casi 20 centímetros, incluso hasta 90 centímetros de largo. El proglótido grávido es un segmento de esta cadena. Su estructura de interés, el género Dipylidium, se caracteriza por sus proglótidos grávidos, presentando dos poros genitales o aberturas. Para su identificación, los proglótidos suelen salir intactos en las heces. Cuando están húmedos se asemejan a semillas de pepino. Al secar se vuelven duros y adquieren un color amarillento que parecen granos de arroz. Vamos a hablar un poco de su ciclo biológico. En la tenia adulta vive en el intestino delgado de perros, gatos o zorros, donde liberan huevos y proglótidos que salen de las heces fecales. Las pulgas o piojos ingieren los huevos, que se transforman en oscóferas y luego en cistocoides dentro de su cavidad visceral. Cuando un perro o gato o el ser humano ingiere una pulga infectada, el cistocoide se libera en su intestino. El escólex del parásito se fija en la pared intestinal y se desarrolla hasta convertirse en una taenia adulta, reiniciando el ciclo. Como número 5 vamos a hablar sobre la taenia SP, que viene con Taenia solium, Taenia saginata y Taenia asiatica. Vamos a hablar un poco de su estadio en huevos adultos y proglótidos grávidos. En el estadio de huevo, estos parásitos comparten un estadio diagnóstico fundamental. Tienen como tamaño esférico y miden típicamente de 30 a 50 micrómetros. O según en otras medidas, pueden ser de 47 a 75 micrómetros. Su estructura de interés, el elemento clave es el embrión. La cubierta gruesa que se forma extensivamente en el microscopio de luz. Dentro se encuentran la oscófera o el embrión sacado, provisto de 6 ganchos. Sus puntos importantes para su identificación debemos ser enfáticos. Los huevos de Taenia solium, Taenia saginata y Taenia asiatica son morfológicamente indistinguibles. El diagnóstico a nivel especie se requiere pruebas moleculares o la identificación de características del escólex o del proglótido grávido. En el estadio de adulto y proglótido grávido, su distancia entre especies se hace mediante el gusano adulto y sus segmentados reproductivos tamaños de adulto. Taenia solium miden de promedio de 2 a 4 metros, mientras que la Taenia saginata es notablemente más larga, alcanzando de 5 a 10 metros de longitud. Vamos a hablar un poco de su ciclo biológico. Ingiere los huevos o proglótidos. En su intestino, las oscóferas se liberan, penetran la pared intestinal y migran por la sangre hacia los músculos, donde se transforman en cisticeros. Cuando el humano consume carne de cerdo cruda o mal cocida, los cistercos
Estos se desarrollan en el intestino como cadenas adultas recibiendo su ciclo. Si el ser humano ingiere accidentalmente las fosfóferas, pueden migrar a tejidos y formar cistercos produciendo cistercoides.